Bienvenido al podcast de Guillermo Enríquez, generado gracias a la herramienta de inteligencia artificial Notebook LM de Google. Hoy hablaremos sobre los inicios del cine chileno. Nos vamos a centrar en esa etapa fundacional, la silente, ¿no? Más o menos entre 1897 y 1933. Y es bien interesante porque fue un periodo como de mucha producción, pero bueno, nos quedan muy pocas películas de esa época. Es verdad, es una paradoja tremenda. Una etapa clave para entender cómo Chile empezó a mirarse en pantalla, digamos, mostrando su modernidad, también sus tensiones. Pero claro, la fragilidad del material, otras cosas, hicieron que se perdiera casi todo. Así que hoy vamos a explorar un poco los hitos, las figuras, los temas de esos años, con lo que sí sabemos. Perfecto. A ver, la primera exhibición fue en Santiago, 1896. Pero ¿cuándo se empezó a producir cine en Chile? El punto de partida, bueno, casi siempre se pone en Iquique, allá por 1897. Ahí Luis Odó, que era fotógrafo, un emprendedor, filmó y proyectó unas escenitas locales, las vistas, como se les decía. Ah, las vistas, claro. La más famosa es Una cueca en Cabancha. Eran como chispazos de la vida cotidiana, muy hortitas. Y después vino el centenario, 1910. Eso parece que fue como un impulso grande, ¿no? Las fuentes dicen que se filmó harto. Uf, totalmente. El centenario fue el gran motor para registrar los símbolos del progreso de la nación, ¿entiendes? Desfiles, ceremonias, la vida de la élite, cosas como Revista Naval en Valparaíso o los funerales del presidente Montt. O sea, no era solo documentar por documentar. No. Era construir una imagen nacional muy específica, ¿eh? Orden, modernidad, quizá dejando otras cosas fuera. Y ojo, que en 1910 también aparece la que se considera la primera ficción chilena, Manuel Rodríguez. Los años 20, la llamada época de oro del cine mudo chileno. Exacto. Fue la década más prolífica, la de mayor volumen. Aunque, bueno, insisto, la mayoría se perdió. Ahí surgen nombres importantes. Pedro Sienna, Carlos Borcosque, Alberto Santana, ya directores con más oficio, digamos. Y ya no eran solo registros o dramas históricos, ¿o sí? No, para nada. Se exploraron más géneros. Había melodramas, adaptaciones de libros, incluso algunos intentos de cine con tema social. Había más ambición narrativa, se nota. Y de esa época la película que siempre sale a colación es El Husar de la Muerte, la de Pedro Sienna de 1925. El gran emblema, sí. No es la única que sobrevivió para nada, pero se convirtió en un símbolo. Se ha restaurado varias veces, es monumento histórico. Representa mucho de lo que fue y también de lo que se perdió, ¿no? Exactamente. Y hablando de diversidad, no podemos dejar de mencionar el trabajo documental de Alberto de Agostini en la Patagonia. Cierto. Tierra del Fuego, Tierras Magallánicas, fines de los 20, principios de los 30. Son registros visuales impresionantes. Paisajes, pueblos originarios, un valor documental enorme. Pero hoy también se analiza esa mirada con otros ojos, ¿verdad? Se habla de una perspectiva quizás colonial, evangelizadora. Sí, es un punto importante. Se analiza cómo de Agostini, desde su rol de misionero salesiano, construyó una imagen del indígena a veces un poco estereotipada, funcional a esa idea de civilización versus barbarie, ¿no? A veces omitiendo conflictos o mostrando escenas naturales que quizás estaban algo preparadas. Entiendo. No reflejaban toda la complejidad, la dureza de las misiones, la transculturación. Claro, son documentos valiosísimos, pero hay que entender desde dónde se filman, con una perspectiva situada, como dices. Fascinante. ¿Y la gente? ¿Cómo recibía el público este cine? Porque era masivo, ¿no? Masivo, muy popular, era el gran espectáculo. Pero generaba cierta desconfianza en algunos círculos intelectuales. ¿Así? ¿Por qué? Lo veían como un arte para la masa, algo menor, ¿sabes? Comparado con el teatro, la literatura, esa tensión existía. Entiendo. Entonces, tenemos esta época de oro, popularidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué frenó todo eso? ¿Cómo se acaba la era muda? Bueno, lo que cambió todo fue la llegada del sonido. A fines de los 20, principios de los 30. Adaptarse era complicado y sobre todo carísimo, muy, muy caro. Hubo intentos, ¿no? Con eso del Vitaphone, el disco sincronizado. Sí, como en Canción de Amor de 1930.
pero era poco práctico, fallaba mucho. Y al final se impuso el sonido óptico, el Moviton, el que va en la misma película, como en Norte y Sur del 34. Exacto, pero la transición fue durísima. A los costos altísimos del sonido se sumó la crisis económica mundial, la del 29. Claro, eso espantó cualquier inversión. Totalmente. Faltaba capital, faltaba visión empresarial para arriesgarse en una industria tan cara. Y además, las distribuidoras extranjeras, Paramount, MGM, ya dominaban las salas. Se hizo muy difícil competir. Y hay un hecho trágico que siempre se menciona como símbolo de ese final. La muerte del camarógrafo Gustavo Busenio, sí. Mientras filmaba El golpe de Estado de 1932, es un hito muy triste, que coincide con el fin de esa etapa tan vibrante, tan artesanal a veces. Y el resultado final fue que casi todo ese cine desapareció. Es increíble pensar en todo lo que se perdió. Muchísimo. Nos obliga a reconstruir la historia con fragmentos, con testimonios. Entonces, para ir cerrando, el cine silente chileno fue una etapa súper dinámica, experimental, fundamental para ver cómo se construía la identidad nacional, la modernidad, las tensiones sociales. Exacto. Aunque hoy solo tengamos ecos, fragmentos de lo que realmente fue la primera ventana de Chile para imaginarse a sí mismo en pantalla. Y su pérdida deja huecos enormes en nuestra memoria visual. Y quizás la reflexión final que podemos dejar es esa. ¿Qué historias no contadas? ¿Qué otras visiones de ese Chile de principios de siglo? ¿Qué conflictos o miradas populares se perdieron para siempre con esas películas? Y al revés, ¿cómo esos pocos fragmentos que sí sobrevivieron, como el Húsar o los registros de Agostini, con sus luces y sombras, moldean inevitablemente la forma en que imaginamos hoy esa época fundacional?